Hace más de 500 años, en un tiempo de exploración y conquista, un imperio florecía en las tierras de Mesoamérica. En las profundidades de la vasta jungla sudamericana, entre leyendas y mitos, yace un tesoro más codiciado que el oro mismo. El conquistador Hernán Cortés, un hombre cuyo coraje y ambición lo llevaron a desafiar los límites del mundo conocido. Pues su destino estaba marcado por el choque de dos mundos, una búsqueda épica llena de peligros, traiciones y esperanza. Prepárate para adentrarte en un mundo de intrigas, poder y sacrificio, porque en el crisol de la conquista de México, la historia se forjó con fuego y sangre. Desde el año del descubrimiento de América, los castellanos se fueron expandiendo por todo el Mar Caribe. La primera vez que se tiene constancia documental de la presencia de españoles en la zona del Yucatán fue alrededor del año 1511, debido al naufragio de una carabela que viajaba hacia Santo Domingo, que arrastrada por una gran tormenta terminó estrellándose contra las costas mayas del Yucatán. A raíz de ese hallazgo casual, el Imperio Español inició numerosas expediciones con el objetivo de explorar Mesoamérica. En 1517, el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, envió al capitán Francisco Hernández de Córdoba a las costas de la península del Yucatán, entrando en contacto con los mayas y viendo una de sus grandes ciudades ante la que quedaron impresionados. Llevaron esas nuevas noticias a Cuba, generando gran expectación, y rápidamente se pusieron manos a la obra para organizar una nueva expedición. El capitán elegido para esta expedición de conquista de México fue Hernán Cortés. Desplegó así entonces una intensa actividad para preparar la expedición, partiendo con 11 naves y 500 hombres. Partieron de la ciudad cubana de Trinidad, llegando a los pocos días a la isla de Cozumel. Allí se produjo el primer contacto de la expedición de Hernán Cortés, pero no se detendrían demasiado debido a la actitud conflictiva de los nativos y a la falta de oro. Costeó el Yucatán hacia el río Grijalba. La expedición llegó a la desembocadura del río junto a la ciudad de Potonchán, donde se produjo la primera batalla de la expedición de la conquista de México. Hernán Cortés terminó venciendo la batalla de Ceutla, gracias a la superioridad táctica, empleo de la caballería y de las escasas armas de fuego. Allí se fundó la villa de Santa María de la Victoria, primera ciudad hispana construida en Mesoamérica. En este lugar ocurrió un hecho que cambiaría el destino y curso de la conquista. Los caciques entregaron a varias mujeres a los capitanes españoles como símbolo de paz y amistad, entre ellas a la célebre Doña Marina, la Malinche, una princesa azteca cautiva, amante de Cortés y un imprescindible intérprete y fiel consejera, que fue un apoyo imprescindible y fundamental en la conquista de México. Continuaron su viaje los españoles llegando a Ulúa, donde ya empezaron a recibir a los mensajeros de Moctezuma, advertido de la llegada de los españoles a Yucatán. Hubo intercambio de obsequios y regalos riquísimos por parte del jefe azteca, pero el mismo Cortés también estaba sujeto a problemas, ya que una parte considerable de sus hombres, partidarios de Velázquez, deseaban regresar a Cuba. Por ello, mediante una astuta argucia, Cortés tomó el poder de la expedición en nombre del rey de España, y para evitar deserciones de los partidarios de Velázquez, hizo hundir los restantes navíos de su expedición, mientras él partía hacia el interior del país y hacia la conquista de lo que más tarde sería Nueva España. Por Jalapa subió a la Sierra Madre Oriental y llegó a la meseta de Anahuac. Por consejo de sus aliados cempoaltecas que le acompañaban, se dirigió al territorio del señorío de los totonacas, independientes y enemigos irreconciliables de los aztecas de Tenochtitlán, cuya alianza quería asegurarse Cortés. Los totonacas aceptaron sin dudarlo. Estos indígenas serían los que posibilitaron, junto a otros muchos, la conquista de México. Una vez asegurada la alianza, Cortés salió con varios miles de sus nuevos aliados a Cholula, aliada de los mexicas y grandes enemigos suyos. Allí ya les estaban esperando los máximos mandatarios cholultecas, que les atendieron muy amablemente y agasajaron con distintos regalos. Pero Cortés sospechó en un primer momento que había alguna traición preparada en su contra. Efectivamente, tuvieron que reconocer que habían recibido órdenes de Moctezuma de entretenerles en la ciudad. La reacción española y totonaca fue inmediata y tomaron violentamente la ciudad, acabando con multitud de cholultecas, asesinados principalmente por los totonacas, que eran enemigos suyos. La última ciudad antes de Tenochtitlán había caído, ya solo quedaba descansar y preparar la entrada en la capital mexica.
Llegaron los españoles a la orilla del lago donde se asentaba Tenochtitlán, e invitado por Moctezuma, que salió a recibirles, penetraron en la gran capital, cuya majestad y fastuosidad oriental impresionó tanto en el solemne recibimiento como en la contemplación de sus increíbles palacios y tesoros. Mientras tanto, entre las tropas españolas empezó a reinar cierta inquietud por su frágil situación en ese palacio. Una sola orden del emperador mexica podría acabar con todos ellos de un plumazo. Por ello, trataron de convencer a Cortés de coger prisionero a Moctezuma y utilizarlo como escudo defensivo contra cualquier intento de ataque contra ellos. Buscaron una excusa y rápidamente la encontraron. Unos recaudadores mexicas visitaron la ciudad aliada de Zempoala, aliada de Cortés, y trataron de cobrar tributos, pero los totonacas se negaron, provocándose un enfrentamiento que terminó con la muerte de un alguacil español, Juan de Escalante, 6 soldados y un alto número de indios totonacas. Esta noticia llegó rápidamente a los oídos de Hernán Cortés en Tenochtitlán y fue el argumento utilizado contra Moctezuma, acusándole de haber ordenado semejante ataque, lo que el emperador rotundamente negó, pero al final tuvo que acceder a ser hecho prisionero y puesto bajo vigilancia en su propio palacio. A ese ambiente tenso se unieron las noticias de que el gobernador Diego Velázquez había enviado al mando de su capitán Pánfilo de Narváez una flota para enfrentarse y apresar a Cortés y sus hombres. Cortés no tuvo más remedio que partir al encuentro de las tropas de Narváez, dejando Tenochtitlán a su lugarteniente Alvarado. Cortés entabló negociaciones con los hombres de Narváez. Estas conversaciones minaron de tal modo la autoridad de Narváez que al entablar desigual combate en Zempoala, Cortés sorprendió y capturó a su rival, incorporando su ejército al suyo. Pero al mismo tiempo que obtenía la victoria, en la capital mexica se dio por segura la derrota de Cortés, lo que provocó que al ver la reducida presencia española en la ciudad aprovecharon para atacarlos y tratar de terminar con ellos de una vez. Estas noticias fueron llevadas por los chacaltecas a Veracruz, en donde Cortés aún se hallaba organizando todo y le obligaron a volver para no perder la ciudad mexica. Cuando llegaron, se encontraron con la ciudad en un absoluto e inquietante silencio. Al día siguiente, varios emisarios de Moctezuma se quejaron ante Cortés de la matanza perpetrada por el capitán español Pedro de Alvarado y sus hombres en una fiesta mexica. La situación era insostenible. Los ataques mexicas y el paso del tiempo estaban acabando con muchos soldados y con sus provisiones. Cortés ordenó a Moctezuma que apaciguase a su pueblo y le mandó a la azotea del palacio. La respuesta que su pueblo le devolvió fue una certera pedrada en la frente que le terminó ocasionando la muerte varios días después. Ahora sí, la accidentada retirada española se realizó por la noche, tratando de escapar sin ser vistos, pero los mexicas estaban muy vigilantes y atacaron sin piedad a los huidizos españoles. Mataron a casi la mitad de los soldados y los que no tuvieron la suerte de morir en su captura fueron sacrificados en los templos mexicas. Esta fue conocida como la Noche Triste, uno de los episodios más sangrientos de la conquista de México. En plena desbandada española se dio la batalla de Otumba, y en la que los hombres de Cortés, muy diezmados, pudieron abrirse paso milagrosamente hacia las tierras de Tlaxcala, sus antiguos aliados. El diezmado ejército de españoles y aliados indígenas llegaron a Tlaxcala, donde fueron muy bien recibidos. Sin más dilación, comenzaron a preparar el contraataque contra Tenochtitlán. Era tiempo de venganza. El ataque definitivo contra Tenochtitlán se realizaría desde dos lugares y estrategias distintas. Por las calzadas, cerrando la salida y entrada de hombres y víveres, y por la laguna, mediante la construcción de varios pequeños barcos que bloqueasen las operaciones y la huida. Todo estaba preparado para la gran ofensiva. El primer paso para iniciar el asedio de la ciudad fue el de cortar el agua del acueducto de Chapultepec. Dicho acueducto estaba vigilado por una guarnición mexica que fue aniquilada por la hueste del capitán Pedro de Alvarado. Los ataques por las calzadas se encontraron con gran resistencia. Para debilitar esa resistencia, Cortés atacó con sus barcos. Los combates duraron varios días, pues hombre a hombre, metro a metro, tenían que ganar esas calzadas. El verdadero sitio duró 3 meses. Esto supuso que gran parte de la población, unas 100.000 almas, pereciera y que la ciudad quedase totalmente arrasada, habiéndose conquistado casa por los españoles debido a la heroica resistencia de los aztecas, mientras que iba destruyéndose cada edificio conquistado para que no quedasen atrás focos de resistencia al final de la guerra. Viendo los avances y los estragos de la batalla, Cortés envió a 3 emisarios mexicas capturados para ofrecer la paz a Cuauhtémoc, pero este la rechazó. La guerra era a vida o muerte.
Cuando los españoles, junto a los xacaltecas y los totonacas, llegaron a la zona del Templo Mayor, la suerte ya estaba echada. Cuauhtémoc intentó huir en una canoa, pero fue capturado por soldados españoles. La derrota era inevitable, y con ello el ocaso del Imperio Azteca. Cuauhtémoc, el emperador cautivo, observaba impotente desde su prisión dorada mientras su ciudad se consumía en llamas. Tenochtitlán había caído, y con ella se completaba la conquista de México, creándose un nuevo territorio llamado Nueva España. La conquista de México tuvo consecuencias significativas para la historia de América, incluida la introducción del catolicismo, la imposición del sistema colonial español y la explotación de los recursos naturales de la región. También provocó la mezcla de culturas y razas, lo que dio origen a la sociedad mestiza que caracteriza a México y gran parte de Hispanoamérica en la actualidad. Si el vídeo te gustó, por favor suscríbete a mi canal y dale al pulgar arriba. Eso me ayudaría mucho. Hasta la próxima, amigos.